En esta entrega analizaremos en detalle el relato de la resurrección de Jesús, tal como queda plasmado en el Nuevo Testamento, base fundamental de la cristiandad. No te pierdas ni un segundo, porque abordaremos con rigor cada evento involucrado. La evidencia histórica sobre la resurrección es objeto de debate intenso, con argumentos tanto a favor como en contra, invitándonos a una reflexión profunda sobre este misterio central. Prepárate para descubrir verdades que quizá nunca te contaron. Antes de sumergirnos en esta revelación, es crucial aclarar que nuestro objetivo no es ofender ni cambiar las creencias de quienes nos ven. Respetamos profundamente la fe de cada individuo. Sin embargo, creemos firmemente en la importancia de la verdad, por más incómoda que pueda ser. Nuestro propósito es arrojar luz sobre la manipulación histórica de textos sagrados. La verdad, aunque a veces dolorosa, es el antídoto contra la mentira y la manipulación. Con este espíritu de honestidad y respeto, los invitamos a abrir sus mentes y corazones mientras exploramos este fascinante capítulo de la historia bíblica. La resurrección de Jesús es uno de los temas más controversiales y debatidos dentro de los relatos del Nuevo Testamento, precisamente por la gran cantidad de contradicciones que encontramos en dicha narrativa. Para realizar un análisis ordenado y comprensible, es fundamental dividir el relato en los elementos que lo conforman, tales como las mujeres que iban al sepulcro, los visitantes celestiales presentes en la tumba, los eventos posteriores a la resurrección, la aparición de los santos resucitados y otros sucesos que conforman el conjunto del relato. Esta segmentación nos permitirá entender claramente qué dijo cada uno de los 4 evangelistas, analizar las diferencias, discrepancias y contradicciones, y así poder tener una noción más clara y profunda del gran problema que estas incongruencias representan en el texto sagrado. Solo con este enfoque detallado, podremos cuestionar adecuadamente la veracidad y coherencia del relato de la resurrección, que ha sido fundamental para la fe cristiana, pero que también deja muchas preguntas sin respuesta. Imagina por un momento que tienes 4 testigos presenciales de un mismo evento clave y que sus testimonios presentan diferencias abismales en detalles esenciales. Eso es justo lo que ocurre con los evangelios cuando nos cuentan lo que pasó con la tumba de Jesús tras su crucifixión. En Mateo 27, del verso 62 al 66, y en el capítulo 28, del verso 1 al 6, nos dice que el Sanedrín, aterrorizado por la profecía de la resurrección, pidió a Pilato que pusiera guardias romanos y sellara la tumba. Luego, en un dramático giro, aparece un ángel que bajó del cielo, provocó un terremoto, desplazó la piedra y dejó a los soldados como muertos. Esto es una escena con efectos especiales que da la impresión de un evento épico y divino. Pero si pasamos al relato de Marcos 16, del verso 1 al 5, desaparecen los guardias, no hay terremoto, y la piedra ya está removida cuando las mujeres llegan. Aquí solo hay un joven dentro de la tumba, en completo contraste con la espectacularidad de Mateo. Por otra parte, el relato de Lucas 24, del verso 1 al 12, se aparta aún más. Ni guardias ni terremoto, sino la aparición de 2 hombres con vestidos resplandecientes. Además, las mujeres y los hechos alrededor difieren notablemente. El broche final lo pone Juan, porque en su capítulo 20, del verso 1 al 18, solo María Magdalena aparece en escena temprano, sin ángeles visibles tampoco, pero luego un encuentro casi íntimo con Jesús resucitado. ¿No resulta sospechoso que un evento tan trascendental y fundamental para la fe cristiana se narre de forma tan diferente? ¿Cómo? Si el Espíritu Santo fue su inspiración, permiten estos testimonios tantas variaciones. ¿Y qué decir de cuántas mujeres fueron al sepulcro? Aquí entramos en otro terreno de incongruencias evidentes. En Mateo 28:1 se mencionan 2 mujeres, María Magdalena y la otra María. Según este relato, ellas fueron las primeras en llegar al sepulcro y ser testigos del lugar vacío y del ángel que anuncia la resurrección. Pero si abrimos los ojos a Marcos 16:1, debemos encontrar 3 mujeres: María Magdalena,
María la madre de Santiago y Salomé. Por su parte, Lucas 24, del verso 1 al 10, eleva aún más la cifra, citando a un grupo mayor, que incluye a María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que estaban con ellas. Para cerrar con broche de oro en Juan 21, volvemos a la singularidad. Solo María Magdalena se acerca a la tumba temprano. ¿Por qué estas variaciones? Resulta desconcertante que un evento de tal trascendencia, que debería tener un testimonio claro y concordante, presente semejantes divergencias en quienes presenciaron un hecho aparentemente histórico. La pregunta clave aquí es: ¿cómo se pueden ignorar estos detalles fundamentales y presentar relatos que no solo añaden o quitan nombres, sino que varían las razones por las que estas mujeres van al sepulcro? Por ejemplo, Mateo y Juan dicen que las mujeres solo fueron a ver la tumba, mientras que Marcos y Lucas comentan que fueron a ungir el cuerpo con especias. ¿Acaso Jesús no fue sepultado correctamente? ¿O es que aquí cada evangelio coloca su agenda? Más aún, si las mujeres eran las únicas testigos del suceso, ¿por qué la discordancia en sus identidades y número? ¿No resulta sospechoso que en una cultura donde el testimonio femenino no era considerado confiable, se conviertan en los primeros testigos de la resurrección? Hoy no nos fijamos en esos detalles, que en el contexto de la Judea del siglo I era relevante. Ahora analicemos la naturaleza de los visitantes celestiales, que por cierto, cambia en cada evangelio. Uno esperaría que en un evento tan trascendental como la resurrección de Jesús, los detalles sobre quienes aparecieron en la tumba fueran claros y concordantes. Pero sorprendentemente, los 4 evangelios describen visitantes celestiales con formas, números y mensajes totalmente diferentes. En Mateo 28, versos 2 y 3, aparece un ángel poderoso que baja del cielo, arrastra la piedra y deja a los guardias paralizados. Este ángel resplandece como un relámpago y su ropa es blanca como la nieve. Un ser de luz y poder que imponente anuncia la resurrección. En Marcos 16:5, en cambio, se menciona a un joven sentado dentro de la tumba, un mensajero menos espectacular y sin destrucción de cercos o guardias, en clara contradicción a Mateo. ¿Y qué dice Lucas? Lucas 24:4 menciona 2 hombres con ropas resplandecientes, no uno ni un joven, sino 2 sujetos que se presentan desde fuera de la tumba. Y Juan 20:12 no solo habla de 2 ángeles, sino que luego Jesús mismo se le aparece a María Magdalena en la tumba, casi como una aparición privada. ¿Acaso estos relatos insinúan un monumento a la confusión o a la invención? ¿Cómo explicar que un solo evento divino contenga tantas versiones escénicas diferentes? Estos cambios radicales en los personajes celestiales hacen dudar de un relato único y fiable. Si el Espíritu Santo no se equivoca, ¿por qué tanto giro en detalles tan claves? ¿Ok? Entendemos que hubo una participación de seres angelicales o de jóvenes, dependiendo en lo que creamos. ¿Pero qué dijeron? ¿Qué fue lo que ordenaron? En los relatos evangélicos, la misión de los visitantes celestiales que encontraron la tumba vacía cambia radicalmente dependiendo del autor y del texto consultado, generando un cuadro desconcertante para el lector crítico. En Mateo 28:7, el ángel instruye a las mujeres a ir rápidamente y decirles a los discípulos que Jesús resucitó y que deben ir a Galilea, porque allí le verán. Este mandato explícito remite a un lugar específico, un destino concreto, preparando lo que viene después con la supuesta gran comisión en Galilea. Contrasta esto con Marcos 16, versos 6 y 7, donde el joven dentro del sepulcro solo les dice que no teman, que busquen a Jesús y que sigan a Galilea sin el contacto directo de una reunión. Aquí no hay una orden clara, solo una indicación. Pero Lucas 24, en sus versos 5 y 6, se aleja totalmente de esta lógica y dice que no hay ángeles dentro del sepulcro, sino 2 hombres con vestiduras resplandecientes. Más allá, en Lucas 24, del verso 13 al 15,
describen la aparición de Jesús mismo en Emaús, sin ninguna instrucción para dirigirse a Galilea. Finalmente, Juan 20 no registra que los ángeles o visitantes ordenen ningún desplazamiento a Galilea o Emaús. Jesús se aparece directamente a María Magdalena y luego en Jerusalén a sus discípulos sin mandatos ni agenda de lugar. En este vaivén de instrucciones y escenas, el lector queda perplejo. ¿Por qué cambian la misión y las órdenes tan esenciales? Si el Espíritu Santo supuestamente guía esta narrativa, ¿no sería esperable uniformidad? Vale la pena preguntarnos cuáles de estos relatos reflejan lo que realmente pasó y cuáles son construcciones teológicas o estrategias para legitimar comunidades y tradiciones específicas. Una pregunta entre paréntesis. ¿Ya te suscribiste? Si no lo has hecho, te pedimos que lo hagas. Necesitamos tu ayuda para seguir creciendo. Es gratis y a nosotros nos ayuda un montón. ¿Te está gustando lo que estás aprendiendo? Pues seguimos. Continuando con las contradicciones, ahora abordaremos qué pasó en los eventos posteriores a la resurrección, es decir, las apariciones y mensajes. Una de las incoherencias más llamativas en el Nuevo Testamento son las diferencias sobre las apariciones de Jesús resucitado una vez dejado el sepulcro. Cada evangelio presenta un relato distinto, tanto en lugares, personas presentes y mensajes dados. Mateo 28, del verso 16 al 20, relata cómo Jesús se aparece a 11 discípulos, excluyendo a Judas, en una montaña en Galilea, entregando la gran comisión: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pero Lucas 24, versos 13 al 35, nos lleva por un camino distinto. Jesús resucitado aparece a 2 discípulos en el camino a Emaús, revela las Escrituras y luego se muestra en Jerusalén ante un grupo. No hay ningún viaje a Galilea mencionado. Marcos 16:14 menciona la aparición a los 11, pero finaliza abruptamente. Y en Juan 20:21, los encuentros ocurren en Jerusalén con múltiples apariciones a María Magdalena, a los discípulos detrás de puertas cerradas e incluso a Tomás para confirmar la resurrección. ¿Por qué esta dispersión? ¿Por qué las misiones y lugares no coinciden? Estos relatos parecen contradictorios en tiempos y secuencia. Además, estas diferencias plantean la pregunta: si el Espíritu Santo verdaderamente inspiró estos textos para expresar una verdad divina absoluta, ¿cómo se explican estos relatos tan fragmentados, cuando la concreción y unidad serían esperables? Entremos ahora en uno de los relatos más importantes de la resurrección: el intento de desprestigiarla con el argumento del robo del cuerpo de Jesús. ¿Y por qué sería importante? Un tema que pudo destruir de raíz el movimiento cristiano es narrado exclusivamente en el Evangelio de Mateo. En Mateo 27, versos 62 al 66, el relato detalla una escena curiosa. El Sanedrín, compuesto por los sacerdotes judíos, estaba tan convencido de que Jesús predijo su resurrección que temían un alboroto popular. Por eso, ante Pilato, exigieron que pusiera guardias romanos frente al sepulcro y sellaran la entrada para evitar que alguien robara el cuerpo y afirmara que había resucitado. Pero aquí surge la primera gran contradicción lógica. Un evento tan importante, que pudo destruir el cristianismo antes de nacer, solo aparece en el Evangelio de Mateo. Mateo 28, 11, 15 narra un evento que genera mucha sospecha: el silencio de los demás evangelios. Según el relato, los sacerdotes sobornaron a los guardias romanos para que dijeran que los discípulos robaron el cuerpo mientras ellos dormían. Esa historia no aparece en ningún otro evangelio, lo que levanta sospechas sobre su autenticidad. Además, la amenaza a los soldados por dejar robar el cuerpo, que según el relato merecería la pena de muerte, contrasta con la facilidad con que habrían aceptado el soborno. ¿No suena esto a un intento de la iglesia primitiva por desacreditar otras versiones y silenciar sospechas? Este episodio invita a preguntarse: ¿será que parte del relato de la resurrección está construido más sobre estrategias apologéticas que en hechos reales?
¿Qué tan confiable es un testimonio que incluye conspiraciones, mentiras y sobornos para salvaguardar una creencia? De nuevo, la coherencia brilla por su ausencia, y la intención de manipulación parece cada vez más plausible. No hemos terminado porque aún hay mucha tela que cortar. Hablemos de la aparición de los santos resucitados y su incoherencia doctrinal. Uno de los pasajes más extraños y poco explicados del Nuevo Testamento se encuentra en Mateo 27, versos 52 y 53, que nos dice: «Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos». Solo imagina este escenario: decenas o cientos de muertos deambulando por Jerusalén. ¿Te imaginas el revuelo? ¿Acaso pasó desapercibido para los rabinos fariseos, historiadores, sacerdotes del templo y los llamados saduceos? Y más aún, ¿pasó desapercibido para los demás discípulos que ninguno escribió acerca de este increíble evento? Pero vámonos un poco más lejos. Las autoridades romanas no se dieron cuenta de un evento de esta naturaleza, porque en esos tiempos Judea era una provincia romana. Los soldados patrullaban día y noche las calles de Jerusalén, que era la ciudad principal de Judea. ¿Un evento de esta magnitud no iba a ser documentado por las autoridades romanas? Pues parece que todos los soldados están durmiendo, ya que no se dieron cuenta. Este relato es único. No se menciona ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Y no hay registros históricos externos que lo confirmen. ¿Podría esto ser un añadido tardío para conferir un halo sobrenatural a ese momento? Además, el texto no explica quiénes eran estos santos, ni qué ocurrió con ellos después, ni cómo influyeron en la comunidad, lo que añade un aura de misterio y ambigüedad inquietante. ¿Acaso crees que en los tiempos de Jesús no habían historiadores? Este tipo de narración apoya la idea de que algunos detalles en los evangelios tienen más la intención de construir un mito o reforzar la fe comunitaria que de contar hechos históricos claros y comprobables. ¿Podemos seguir aceptando estos relatos literal y dogmáticamente ante semejante falta de evidencias históricas y doctrinales? ¡Ey! Un alto ahí. Estamos justo en la mitad de nuestro viaje y lo mejor está por venir. No te pierdas la parte más emocionante. Asegúrate de suscribirte, darle me gusta al video. Para apoyarnos, puedes dejar tu opinión del tema y compartirlo, así otros pueden verlo. Dicho esto, continuamos. Analicemos ahora las predicciones de Jesús sobre su propia resurrección. Desde los Evangelios, Jesús predice varias veces su muerte y resurrección. En Mateo 16:21, afirma que debe ir a Jerusalén, sufrir y resucitar al tercer día. Lo mismo en Marcos 8:31, Lucas 9:22 y en muchos otros pasajes. Sin embargo, sorprendentemente, sus discípulos parecen no entender ni aceptar esas predicciones, a pesar de haberlas escuchado repetidamente. Pero aquí surge una gran paradoja. Si Jesús mismo anunció su regreso, ¿cómo es posible que los discípulos, testigos de estas predicciones, no sintieran ninguna expectativa real? ¿Por qué la incredulidad y la confusión ante el evento si fue algo anunciado con claridad? ¿No sería lógico que si las predicciones eran verdaderas y espontáneas, los discípulos las esperaran como una promesa cierta y no como una sorpresa total? Una posible respuesta, que muchos críticos y estudiosos plantean, es que esas predicciones fueron añadidas o enfatizadas posteriormente por las comunidades cristianas con objetivos apologéticos y misioneros. Para quien aún no lo tiene claro, una predicción es un evento que se documenta antes de que suceda. No es el caso de nada relacionado con la vida de Jesús. Pablo fue el primero en escribir acerca de Cristo, ya que sobre Jesús escribió casi nada. Cristo no es lo mismo que Jesús. Cristo es una figura. Cristo significa literalmente Mesías. La diferencia es que Cristo viene de una palabra griega y Mesías de una hebrea, pero las dos significan lo mismo. Cristo es igual a Mesías. Jesús es la persona que nació, creció, caminó
hizo milagros, tenía una madre, tenía hermanos. Jesús fue aquel que reclutó a 12 discípulos, quien fue crucificado y traspasado con una lanza. Todo esto es Jesús, según los relatos de los evangelios. Por eso te decimos, aunque quizás te resulte difícil de creer, que Pablo habló mucho de Cristo, pero muy poco de Jesús. Entonces te volvemos a repetir. Pablo de Tarso fue el primer escritor de los libros del Nuevo Testamento. Curiosamente, aunque la carta de Primera de Tesalonicenses fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento, se encuentra en la 13ª posición. Aunque lo veas como algo sin una visible importancia, en verdad, tiene motivo calculado. Este será el tema para un futuro video. Entonces, se estima que las primeras cartas de Pablo de Tarso fueron escritas a partir del año 51, unos 20 años después de la muerte de Jesús. Los evangelios se escribieron a partir del año 70, cuando el templo ya estaba destruido, es decir, unos 40 años después de la desaparición física de Jesús. Y ni hablar del Evangelio de Juan, que se estima se comenzó a escribir entre los años 85 y 90, más de 50 años después de la crucifixión de Jesús. Así que sácate de la cabeza que lo que lees en el Nuevo Testamento son profecías de eventos futuros. Al momento de escribirse, todos esos eventos narrados ya habían pasado decenas de años antes. Es algo que el lector de la Biblia muchas veces no sabe, y en las iglesias no les interesa que tampoco se sepa. Quizá las promesas de Jesús no estaban claras para los seguidores en el momento, sino que fueron interpretadas y reforzadas en la tradición posterior. Podría ser que estas improbables predicciones hayan sido una estrategia para dar coherencia y autoridad a la narrativa, más que hechos históricos. Es posible que las palabras de Jesús hayan sido modificadas o enfatizadas para fortalecer la fe en su resurrección. Esto nos invita a cuestionar, si Jesús predijo claramente su resurrección, ¿por qué sus propios discípulos, que además estaban presentes en muchos momentos clave, no las entendieron ni las esperaron? Ahora entramos a puntos más desconcertantes, las apariciones de Jesús después de la muerte. Uno de los aspectos que más llaman la atención en el relato de la resurrección es la aparente abundancia de apariciones, pero al analizarlas con lupa surgen muchas inconsistencias, contradicciones y dudas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan describen diferentes personajes, lugares, tiempos y situaciones en las apariciones del Jesús resucitado. Iniciemos con Mateo. Mateo 28 habla de un Jesús que se aparece en una montaña en Galilea a los discípulos con una gran autoridad. En cambio, Lucas 24 nos cuenta que Jesús aparece en Emaús, en un camino, y allí charla con 2 discípulos durante horas y se les revela en una comida. Luego, en Jerusalén, aparece a todos en un cuarto cerrado. En Juan, en varias ocasiones aparece en diferentes lugares, incluyendo en una playa, en una habitación cerrada y en el sepulcro con María Magdalena. El problema es que todos estos relatos no solo difieren en los personajes y lugares, sino también en quién lo vio, cómo lo vio, cuánto tiempo duró, qué dijo y qué no dijo. ¿Podría esto ser una simple incoherencia de tradiciones? ¿O una evidencia de que estas apariciones fueron posteriores añadidos para fortalecer la fe y no hechos históricos verificables? Y aún más, si Jesús realmente resucitó, ¿por qué se aparece solo a unos pocos y en lugares diferentes, sin una declaración clara y unificada? Analicemos el último punto de este análisis, la influencia del contexto profético en la interpretación de la resurrección de Jesús. Desde hace siglos, la narrativa de la resurrección no puede entenderse sin el marco de las antiguas profecías judías, que predicen un Mesías que sufriría y sería levantado al tercer día. La primero que se debe decir es que en el Antiguo Testamento no hay ni una profecía que el Mesías debe morir y resucitar al tercer día. Por otro lado, como ya dijimos, el Nuevo Testamento fue escrito muchos años después de la crucifixión de Jesús. Pero veamos lo que dice Jesús de su propia resurrección. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra
3 días y 3 noches. Mateo 12:40. El problema aquí es que no importa cuál utilices, esos 3 días y 3 noches no cuadran. Aunque es duro decirlo y peor escucharlo, esta profecía que pone el Evangelio de Mateo en la boca de Jesús no se cumplió. Según el relato bíblico, no se puede demostrar que Jesús estuvo muerto 3 días y 3 noches completos. Aunque se dice que estuvo en la tumba 3 días y 3 noches, Mateo 12:40, el cálculo de tiempo que ofrece la cronología tradicional indica que Jesús murió el viernes por la tarde y resucitó temprano el domingo, lo que podría dar lugar a 3 días, pero no a 3 noches. Esto se debe a que en la tradición judía se contaban como días completos cualquier parte del día, por lo que el viernes parte del primer día, el sábado día completo, y el domingo parte del tercer día forman los 3 días simbólicos. ¿Qué pasa con la S 3 noches? Viernes en la noche y sábado en la noche. Solo hay 2 noches, no 3. Si tienes una explicación, te leo en los comentarios. Solo nos queda reflexionar. Es ineludible preguntarse: ¿es la resurrección un acontecimiento único, histórico y físico, o una experiencia espiritual que marcó profundamente a una comunidad que moldeó la narrativa para legitimar su fe? ¿Cuánto de lo que nos llega es historia objetiva y cuánto historia interpretada o incluso alterada? A lo largo de los siglos, la resurrección ha sido el mayor misterio y la piedra angular del cristianismo, pero también el tema más controvertido. ¿Qué dice la historia, la arqueología y el análisis crítico? La respuesta definitiva todavía evade a los estudiosos, invitándonos a una reflexión continua. Con esto concluye nuestro análisis sobre las grandes incongruencias y cuestionamientos en los relatos evangélicos de la resurrección. ¿Son estas contradicciones razones para cambiar la fe? De ninguna manera. Pero sí son las bases para entender que la mano del hombre ha contaminado lo que, en sus inicios, los textos del Nuevo Testamento no querían contarnos acerca de un gran hombre llamado Jesús. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Si te ha gustado lo que has visto y quieres seguir disfrutando de contenido similar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ni un solo video. Además, no dudes en compartir este contenido con tus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutarlo. Juntos, podemos seguir creciendo y creando contenido que te inspire y entretenga. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Por aquí te dejo otro video súper interesante que seguro desafiará tu mente curiosa.